El universo de Monsters Inc. es probablemente uno de los más icónicos, creativos e ingeniosos que nos ha presentado Pixar jamás, y es que a través de todos sus detalles monstruosos consiguen crear una especie de lore y trasfondo tan divertido que nunca te cansas de estar en él. Las puertas portales, la energía de sustos, las susto limpiadas, es hermoso o aterrador. Sin embargo, algo aún más increíble de todo este mundo es que con cada nuevo proyecto que nos presentan de él, también se toman el tiempo de hacer una crítica social muy fuerte al sistema laboral de nuestra realidad, la cual explora las diversas etapas que atravesamos todos a la hora de buscar chamba. Sí, Pixar sabía que nada le daba más miedo a un adulto que hablar sobre trabajo, e hizo una película al respecto. Estoy seguro de que ya has visto 1000 análisis buenísimos al mensaje tan personal de Monsters University, y por eso quiero hacer algo un poquito diferente, un poquito más general, y analizar todas las enseñanzas que este universo nos deja, y tal vez te sirvan. Espero que disfrutes mucho del video, panita, y dicho eso, comencemos. Existe una frase que engloba bastante la visión general de cada película de Monsters Inc., la cual dice: no puedes escapar de quién eres, mejor acéptalo. Sí, sé que yo soy el primero en decir que las series basadas en películas no se deben considerar canónicas, pero como esta no es una crítica sino un análisis, la vamos a usar. En Monsters at Work el personaje de Johnny Worthington dice esta frase varias veces, pero ¿qué tan cierta es? ¿Y cómo se aplica exactamente a las películas? Nuestro primer caso es el de Mike Wazowski, un monstruo chistoso y bobito que desde niño quiere ser asustador, la profesión soñada de todo monstruo, pues básicamente para eso existen. No solo su forma física parece condicionarlos a dicho laburo, sino que Monstrópolis, lugar donde viven, se rige mediante la energía de sustos, energía extraída de asustar a niños humanos, haciendo que el trabajo de asustarlos sea todo en este mundo, pues es tu pase directo al éxito. Por eso desde niños todos los monstruos añoran convertirse en asustadores algún día. Pero qué tan genuino es este sueño de los chamacos y del propio Mike. Si prestamos atención notaremos que a Wazowski todos lo ignoran, no le hacen mucho caso y hasta pasan de él, algo que aunque él trata de tomarse de buena manera mostrando falsa seguridad en sí mismo, vemos que realmente le afecta en el fondo. Estos gestos de rechazo son lógicos considerando que en este mundo la gente te juzga por cómo te ves y si eres aterrador o no, a lo que los niños no son la excepción, pero cuando lo hacen le generan a Mike la necesidad de que la gente lo tome en serio, de ser reconocido o notado por los demás, ya que siempre parece quedarse atrás. Es por ello que en una excursión a Monsters Inc., Mike trata de llamar la atención de todos sus compañeros dando el grito más fuerte que puede, y es cuando cree que todos lo observan, donde finalmente se siente feliz, hasta que observa que detrás suyo todos miraban a los asustadores. Ese es el nivel que él no tiene, ese es el nivel que debía alcanzar si algún día quería respeto, y solo llegaría a ese nivel de una forma, siendo el mejor asustador. Algo curioso es que el monstruo que inspira a Mike de niño dice textualmente: todo lo que soy se lo debo a mi escuela, como si condicionara su talento y destreza solamente por el lugar donde estudió, generando la expectativa a Mike de que si iba a cierta escuela él sería un gran asustador, cuando no necesariamente era el caso. Hazte a un lado, Wazowski. Tú no perteneces a los asustadores. Nunca falta el morro tú no puedes, una de las frases más hirientes que le puedes decir a un niño pequeño e inseguro, pero también de las que más motivan a Mike a ser mejor, a superar las expectativas. Es por esto que él decide meterse al cuarto de un chico que está por ser asustado, y aunque los monstruos creen que es peligroso siquiera tener contacto con los juguetes de los humanos, Mike presencia todo el acto de asustar, quedando fascinado con lo que ve. Quiero convertirme en asustador. Si fragmentamos esta escena detenidamente podemos notar varias cosas interesantes. Por ejemplo, que sí, Mike ya quería ser asustador desde el principio como todos los niños monstruos, pero era más por el tipo de crianza que todos tenían, y lo que él cree que es el catalizador para desear esa profesión, que es la emoción de presenciar un susto y tener notoriedad, no son argumentos tan fuertes para querer convertirse en asustador, ya que ambas cosas puede conseguirlas y va a conseguirlas de otro modo. Así pasan los años y Mike estudia todo lo que puede para ingresar a Monsters University, donde rápidamente es aceptado gracias a su examen teórico, y vemos cómo disfruta mucho de estar en la universidad, y aunque todas estas cosas parecen no tener mucha importancia al principio para él o ser descartables, terminan teniendo mucho valor a la larga, porque a ver, exactamente para qué sirve la universidad. Hay muchas personas que tras haber visto Monsters University creen que no sirve para nada, pues al final nuestros protagonistas ni siquiera la terminan y les va bien en la vida, pero la realidad es muy diferente. La primera vez que miramos la película estamos bastante enfrascados en cómo se desarrolla el sueño de Mike, en cómo se convierte o no en un asustador, los obstáculos que atraviesa, los logros que tiene y demás, pero cuando vuelves a mirar la película te fijas mucho
mucho más en otras cosas. Es gracias a que Mike entró a la universidad que encontró a su mejor amigo, formó contactos que tal vez luego le serían de ayuda, aprendió bastante teoría única de los libros del campus y fue guiado por una profesora que lo retó para ser mejor académicamente. Y lo más importante, se descubrió a sí mismo, qué es lo que de verdad quería hacer, en donde realmente era bueno. Pasamos más tiempo viendo a Mike y Sully haciendo jalada y media en el campus que estudiando o presentando exámenes, y todas esas cosas que sin saberlo están formando su identidad y les están dando conocimientos más intrínsecos, las hacen curiosamente en la universidad. La escuela no es innecesaria o un mal gasto, porque solo ahí es donde adquieres ciertas experiencias que te forman como persona a la larga. Además, nadie quiere una generación de doctores sin título, no mamen. Algo curioso es que el primer día de clases la profesora Hardscrabble le menciona a los estudiantes que los monstruos solamente existen para asustar. Ese es su único propósito de vida. Asustar es lo único que mide a un monstruo. Imagino que ella viene de una generación más hostil, más estricta, pero con este tipo de diálogos ella reniega de otras profesiones que sostienen su mundo de igual manera que los sustos y no es que más, como la creación de las propias puertas, por ejemplo, para lo cual hay toda una profesión en su campus que ella activamente está demeritando. Si no pueden asustar, ¿qué clase de monstruos son? Esto también pasa mucho en la vida real con la constante disputa entre ingenieros y licenciados, pero toda carrera es importante, pibes. Menos filosofía, ahí va puro web. A lo que a partir de aquí se crea un conflicto narrativo muy importante entre la decana y el protagonista, pues ella reniega de todo monstruo cuya mera presencia no genere terror y los ve como simples engranajes de la sociedad. Mike debe demostrarse a sí mismo que puede volverse más capaz que nadie mediante puro trabajo duro, siendo ambos extremos dañinos de filosofías mal empleadas. Mike se vuelve tan sobreexigente consigo mismo que desaprovecha cada oportunidad de socializar, cada momento de experimentar su vida o de conocerse más, y curiosamente es cuando las circunstancias lo fuerzan a salir de su confort de estar estudiando que aprende más de quién es y disfruta de su ingenio y perspicacia, pues es donde más lo emplea. Esto lo vemos el día del examen final de sustos, donde tanto Sullivan como Mike son expulsados del programa por no tener lo que a ojos de la decana necesitaban como asustadores, a lo que Mike se las ingenia para retar a la profesora metiéndose en las Susto Olimpiadas, una competencia donde solo ganarán los mejores asustadores, proponiéndole que si logra ganar, los dejará él y a su equipo reintegrarse al programa de sustos. ¿Y eso qué probaría? Que cometió un error. La decana acepta sin esperar básicamente nada, y es entonces donde vemos las verdaderas cualidades de Mike, al tomar un grupo tan mediocre y sacarles el máximo provecho posible. En Uzma Kappa vemos todo tipo de estudiantes que suelen ser rechazados o ignorados por la sociedad, desde el señor que retomó sus estudios con la esperanza de tener una vida mejor, hasta el chico de casa que no asustaría ni una mosca por su forma de ser, cada uno sin una ambición clara por asustar, aunque algo interesante es que justo por eso todos tienen más de una opción de vida. Ninguno parece atado a un solo camino, sino que van avanzando por donde los lleve el viento. El señor, por ejemplo, está estudiando informática y fue vendedor durante 20 años. Los gemelos quieren ser artistas, Arte estudia filosofía y Squeezy aún está decidiendo qué quiere hacer con su vida sin inclinarse realmente a lo de ser asustador. Esto es importante porque aunque de buenas a primeras no tienen grandes expectativas de ser asustadores, tampoco se condenan a sí mismos por no poder serlo. Disfrutan el proceso de su vida para llegar a donde tengan que llegar. ¡Hola, mami! Son felices con cosas simples a diferencia de Mike, pero cuando se deciden, cuando tienen una buena orientación de su mentor Wazowski y se proponen ser los mejores, logran romper las expectativas de todos, incluso de la decana quien los despreciaba solo con verlos y que por ello los expulsó del programa de asustadores. Ellos son el punto medio entre los extremos de Mike y la decana sobre lo que implica el valor del esfuerzo. Son gente por la que a primera vista no dabas ni un peso, pero una vez alguien vio todo su potencial, se volvieron personas increíbles, y eso es genial. En un comienzo Mike quería volverlos en monstruos iguales a él, quería que lo obedecieran fervientemente pensando que de ese modo él podría cargar con todo el peso del equipo y así ganar. Nuestras fortalezas y debilidades. Pero después de los primeros juegos, Mike entiende que no puede ignorar lo que son. Todos se lo reprochan, todos se lo recuerdan. Hasta ellos mismos le mencionan que quizás no están hechos para asustar. Entrena monstruos todo lo que quieras, pero nunca cambiarás lo que son. Pero como ya hemos visto a lo largo del video, cuando a Mike le dices que no puede hacer algo, más se esforzará en conseguirlo. Cuando acepta que efectivamente nunca cambiará lo que son, es también cuando asimila que no es necesario hacerlo. Cada monstruo tiene sus propias cualidades, sus propias virtudes y defectos, y si quería ganar las Olimpiadas debía aprovechar al máximo todo lo que hacía únicos a los Uzma Kappa, sus habilidades únicas que nadie más tiene. Esto se los muestra en un viaje a Monster Inc. donde queda más claro que no existe un único molde de monstruo funcional, todos son valiosos a su manera y destacan simplemente siendo ellos mismos. En ese viaje Mike quiere que los Uzma vean el mundo como él lo vio en su primera excursión a Monster Inc., que adquieran el mental adecuado para la competencia, pues ese recuerdo es el que ha hecho que una y otra vez, sin importar cuánto fracase, Mike no se rinda, y lo logra. A partir de aquí empiezan a ganar las competencias una tras otra,
escuela, llamando la atención de todo el colegio por lo raros y únicos que son al obtener la victoria, probablemente inspirando a monstruos que no se sentían al nivel. Todos los Uzma se vuelven en la prueba fehaciente de que a veces tal vez el talento no está a plena vista, pero con práctica y trabajo duro puede ser un grande. Todos menos uno, Mike. A lo largo de la película se han explorado diversos matices acerca de lo que implica alcanzar un sueño, desde aquellos que parecen tener todo el camino iluminado y con algo de práctica alcanzan la cima como Sullivan, hasta aquellos que con un pequeño empujón pueden sacar a relucir todas sus cualidades únicas. Pero está ese matiz del cual no se habla mucho en este tipo de películas inspiracionales, el de aquel que sin importar cuánto se esfuerce, cuánto trabaje o cuánto quiera conseguir algo, nunca lo va a lograr. Mike es un monstruo que no asusta, simplemente no tiene ese don, a lo mejor porque no nació con el físico apropiado o hay algo más que no lo deja asustar y que por más que quiera no puede cambiar, no importa cuánto lo intente no puede. Él siempre lo ve como algo negativo, como una cruz enorme con la que debe cargar y se condena a sí mismo por ser el único monstruo de todos los que ha conocido que no tiene la capacidad de asustar. Creí que si lo quería con fuerza, les enseñaría a los demás que Mike Wazowski es un monstruo especial. Pero esto no es algo malo como él cree. En esta película entendemos cuál ha sido el error de Mike desde el planteamiento de la cinta, querer mostrarle a los demás que es alguien especial. ¿Pero por qué? ¿Por qué requieres de la validación de otros para saber lo que vales? ¿Por qué la base de tu sueño radica en el reconocimiento externo? Ha pasado tanto desde que Mike fue un niño inseguro y aún así sigue reacio a aceptarse como es. Ve su imagen en el agua y la desprecia. Esto solo lo ha hecho acumular rencor constante con aquellos que parecen tener la vida resuelta, que según él no deben esforzarse nada para destacar, negando todo el trabajo que vio a Sully realizar para estar al nivel de su nombre durante toda la competencia. Y es hasta que el propio Sullivan le explica que él también se siente como un fracaso independientemente de su apellido, que Mike entiende como cada uno, así como tenemos nuestras propias virtudes, también tenemos nuestras propias inseguridades, como todos ocultamos aquello que nos aterra detrás de una careta de seguridad, por más confiados que nos veamos. Finjo que asusto, Mike, pero la mayoría del tiempo todo me aterra. Ambos no se aceptan como son, pero ahora que son amigos, quizás puedan cargar con ese peso juntos, por lo que se propone hacer el mayor susto en la historia de Monstrópolis para activar una puerta desde el mundo humano, y lo logran sorprendiendo a la decana, quien era inmutable ante las cualidades de Mike anteriormente. Ahora ve de lo que es capaz, pues ese trabajo duro que el prota realizó sí tuvo valor, aunque quizás no fuera el que él esperaba, a lo que terminan siendo expulsados de la universidad, mientras a los Uzma afortunadamente los reintegran al programa, y es en el final de la película donde entendemos todo el mensaje que nos quieren dejar. No, Mike no es un monstruo que naciera para asustar, él ya lo sabe y lo comprobó múltiples veces, pero eso no quiere decir que no sea especial. La diferencia entre Sullivan y él es que él afronta el miedo sin importar qué. Ha habido tantas veces donde pudo quedarse paralizado sin saber qué hacer, en las que pudo rendirse y aún así dio la cara para ya no temer más, donde le dio ánimos a otros cuando ni él se sentía animado, e inspiró a toda una generación de asustadores a no juzgar solamente por las apariencias y reconocer su valor propio. Eso lo hace más único que nadie. Tal vez jamás podrá volverse un asustador, pero tiene un don que nadie más tiene y que lo llevará más lejos que muchos si lo sabe aprovechar, con el mismo reconocimiento y emoción que quería desde el principio, pero siendo el mismo. ¿Vienes, entrenador? No me lo perdería. El mensaje de Monsters University no es que no vas a cumplir tus sueños o que no vayas a la universidad, es de aceptación. Es verdad, no puedes cambiar todo lo que eres, pero eso no es forzosamente algo malo. Tal y como naciste tienes muchas virtudes increíbles que tal vez a simple vista no se noten, pero te vuelven único. Nadie te debe forzar a ser diferente ni por tu apellido, ni por tu edad, ni por tu apariencia física, pero también es importante entender que así como tenemos virtudes únicas, tenemos falencias que por más que nos esforcemos en cubrir estudiando o trabajando, jamás podremos llenar. Y está bien, no todos nacemos para las mismas cosas. A veces solo basta con aceptarlo y seguir adelante, ser feliz con lo que sí somos, trabajar para desarrollar aquello que podemos ser y aceptar lo que simplemente nunca fuimos y seremos. En caso de que estés estudiando a la universidad, es bueno que te tomes las cosas con calma, sepas reconocer tus virtudes y también tus defectos y trabajes en ambos lo más que puedas para ser la mejor versión de ti, pero no para otros, solo para que te sientas bien contigo mismo. Aprovecha esta oportunidad que tienes para aprender y para mejorar mucho, porque al final es un privilegio, pero en caso de que seas como yo y por X motivo no pudieras estudiar, no te preocupes, pana, la vida nos lleva por tantos caminos que nunca sabes cuándo vas a acabar en un mejor lugar si sigues perseverando. Hay quienes se titulan de profesiones que nunca ejercen y quienes ejercen profesiones de las que nunca se titularon. Están los que encuentran su camino siguiendo la línea de puntos y hay quienes les toma más y más vueltas llegar a su destino, pero todos son recorridos válidos si eres feliz con el lugar en el que estás y no dejas de mejorar. Al final lo importante es no aferrarnos a un solo objetivo y trabajar día a día por nuestra felicidad, lo que nos lleva a Monsters at Work.
La joven adultez es probablemente una de las etapas más desesperantes y raras que atravesamos en el trabajo. De repente ya acabaste la escuela y tienes que empezar a buscar dónde quieres emplearte, o en caso de ya tener una idea vaga, debes decidir más deliberadamente qué quieres hacer con tu vida ahora. Existe una expresión que define a todas las generaciones en algún punto, la cual dicta que fuimos criados para un mundo que ya no existe. Esta nos habla acerca de cómo cuando somos niños vivimos teniendo diferentes metas, aspiraciones, sueños de cómo será la adultez que tal vez jamás alcanzaremos al volvernos adultos. El mundo cambia rápido, a menudo sin que las personas estemos preparadas para ello, y de eso trata Monsters at Work. Tyler es un estudiante de Monsters University con las mejores notas de su clase. A diferencia de Mike, él sí nació con el talento natural de asustar, pero lo perfeccionó con esfuerzo y estudio, no confiándose como Sullivan. De hecho, es tan bueno en su colegio que de una le otorgan una invitación de Monsters Inc. para incorporarse directamente como asustador. Voy a ser un asustador. Ya está, su vida está resuelta, ¿no? Se convertirá en uno de los grandes, tendrá su tarjeta y todos lo amarán. Pues no, porque ahora ya no asustan en Monsters Inc. ¿Qué? Asustador. Después de una serie de eventos en las que se vieron envueltos los directivos de la empresa, ahora el antiguo mejor asustador Sullivan y su compañero Mike son los encargados de administrar una nueva Monsters Inc. con energía más eficiente y sana, la llamada energía de risas, por lo que los sustos ya dan igual, ya no lo seguirán haciendo, y muchas personas están preocupadas sobre qué harán ahora con sus vidas o en qué se van a desempeñar, entre ellos Tyler, quien en su primer día de trabajo tiene que reformularse en su cabeza todo el mundo que conocía. Resulta que ahora todas las habilidades que adquirió en la universidad no le sirven para nada. Todo el esfuerzo que su familia puso para mandarlo a la mejor universidad fue en vano, y su título quedó prácticamente obsoleto. Así que si quiere conseguir un empleo necesita tener otra habilidad que le sirva a la compañía. Y como dice la mole, si no sabes hacer nada, agarra una pala. Tyler acaba relegado al rol de mantenimiento de la planta, en donde se encuentra con su compañera superior Val, una chica que iba con él en el primer año de universidad, pero dejó la escuela porque la escuela no era lo suyo, y hoy tiene un puesto mejor que recién llegado mejor estudiante de Monsters University. ¡Qué loco! Dejé la universidad, tú te acabas de graduar y ambos acabamos en el mismo lugar. Con Taylor vemos lo caótico tanto del primer día de trabajo real que uno tiene, como del primer cambio importante que uno atraviesa en una compañía. Está desde el clásico gerente de no sé qué que te trata bien feo nomás por sentirse mucho en su puestucho, hasta aquellos que son más amigables contigo, pero no te sientes parte de ellos. Taylor esperó toda su vida para cumplir su sueño, y no fue que no tuviera la capacidad de ejercerlo como Mike. De hecho, hace tan solo unos días sentía que podía ser asustador, por lo que el golpe de realidad fue aún más duro. A lo largo de la serie vemos cómo a este personaje le cuesta tanto adaptarse a las nuevas directrices de la compañía. Entre su trabajo toma cursos respecto a cómo hacer reír a los niños, porque quiere intentar tener el rol que esperaba, aunque sea de otra forma. Y además con su sueldo de asustador esperaba ayudar a su familia a vivir mejor, pero simplemente no parece tener el don de la risa. Por más que lo intenta, los niños no se ríen, lo que solo lo frustra. Se pregunta por qué no pueden simplemente volver a la energía de sustos y ya, si todo era más fácil así. ¿Sabes? Es para lo que soy bueno. Y ahí es cuando Sullivan se acerca a él. Sullivan le explica a Tyler que la forma en la que extraían esa energía sacaba lo peor de sí mismo, y cuando conoció a Boo, entendió que no quería seguir más con eso por el bien de todos, que los niños humanos no se merecían eso solo por el gusto de los monstruos. No me gustó lo que vi en mí. La risa es el corazón del nuevo Monsters Inc. Y es también lo mejor para nosotros. A lo que Tyler, si bien no termina de asimilarlo porque nadie aprende en ojo ajeno, al menos se esmera en seguir haciendo lo correcto. Él propone el nuevo lema de Monsters Inc. Hay que reír para vivir, así como crea los nuevos contenedores 10 veces más grandes que los anteriores. Dentro de sí hay mucha más creatividad de la que podría imaginar, solo que no salía a relucir por estar tan enfocado en la meta de ser asustador toda su vida. Tyler como personaje es una antítesis directa a todo lo que era Mike. Ambos tenían un sueño que por X circunstancia no pudieron lograr, y tras entenderlo debieron adaptarse a sus demás habilidades, pero cuando parece que nuestro cuernitos poco a poco comienza a acoplarse a la empresa como comediante, termina encontrándose con Johnny Worthington, director de Firco, otra compañía de energía que sigue utilizando los sustos como medio de extracción, el cual le ofrece la enorme oportunidad de volverse un asustador en su empresa, con mejores prestaciones, salario y oportunidad de crecimiento, donde realmente van a valorar su enorme don a diferencia de Monsters Inc., o al menos eso le dicen. Ahora, he visto que se ha generado mucho debate por esta proposición de Johnny a Tyler, dado que muchas personas creen que Tyler debía tomar la oportunidad de Johnny porque no era mala, y es que, siendo justos, después de todo el trabajo que nuestro prota puso para ser asustador, que lo hayan mandado a mantenimiento y tenga que volver a estudiar para ser un bromista se siente realmente injusto. Si de todos modos en otras empresas siguen asustando, ¿por qué Tyler no lo haría? No le debe nada a nadie, y puede tomar este camino que ayudará a su familia, pero es aquí donde yo tengo que estar en desacuerdo. La propia obra te muestra por qué Tyler no debe tomar ese camino. Desde la primera
Ahora Monster Inc. nos establecen que la energía de sustos ya no da abasto para la cantidad de energía que requiere la ciudad, así que aunque podría parecer forzado que en Firco sobreexploten a sus empleados, la realidad es que no. Sí tiene sentido porque ¿de qué otro modo iban a suplir su propia energía y la que dejó Monster Inc? Además, Taylor al volverse asustador logra ver aquello que Sullivan le advirtió, cómo se siente horrible tener que asustar a un niño que conoces y que sabes que era bueno. Yo con Taylor veo la representación de cuando sabemos que algo no es correcto y debemos desprendernos de ello para ser mejores. Aunque sea complicado o duro, el camino bueno siempre suele ser el más difícil. No podemos ignorar los conocimientos que tenemos en la actualidad solo para que las cosas sean más sencillas. No porque antes hiciéramos algo cotidianamente significa que siempre debe ser así. Y parte de crecer es ver el mundo cambiar con tantas cosas que eran mundanas para nosotros, pero hoy sabemos que no son correctas o tan eficaces. Sí, el cambio es duro, pero a veces también es necesario. Hace años nadie quería pasar de la máquina de escribir a las computadoras o de los barcos a los aviones. Todas las generaciones tienen y tendrán ese cambio enorme que no podemos simplemente ignorar o nos quedaremos atrás. Aunque por el otro lado creo que nadie crucificaría a Taylor si desease permanecer en Firco, al menos las personas reales, porque sus amigos sí lo tratan muy mal por esto. Para mí es bastante lógico hasta cierto punto y me daría mucho gusto que estuviera más cómodo ahí, porque me cae muy bien Taylor, pero el que haya tomado la decisión correcta pese a lo difícil que pueda hacer es bastante admirable. Taylor es un gran personaje, me hubiera gustado que tuviera su propia película. Él le da un giro a la frase, no puedes cambiar lo que eres, porque aunque claramente su habilidad natural de asustar siempre estará ahí, puede emplear otros dones para tener una vida feliz. Y el valor de esto es que a diferencia de Mike, él sí tuvo elección de ser asustador, pero optó por no ejercerlos y con eso dañaba a otros. Creo que lo que más podemos extraer de su historia es que adaptarte a un empleo no suele ser fácil. Pensabas que los conocimientos de la carrera te servirían para algo y de repente resulta que no sabías nada del empleo realmente. Hay tantos superiores amables y buenos, como gente muy hostil que nomás se las trae contra ti o te quiere ver caer. Y siempre es raro ver gente con historias totalmente diferentes a la tuya, como que nunca estudiaron o ni siquiera saben cómo llegaron aquí, pero están felices. Y todas estas experiencias te hacen crecer y a la larga valorar tus antiguos empleos porque fueron divertidos. 20 años después de Monsters University, nuestros protas, Mike y Sully, están en la gloria en la planta de asustadores. Todo va bastante bien y Sully se ha convertido en una leyenda como asustador, hasta teniendo el mayor récord de sustos. Pero con la llegada de una niña chistosa a su vida, las cosas cambian completamente. El caso de Sully es uno muy particular porque él jamás realmente le interesó ser asustador. Siempre llevó consigo el peso de su apellido con un linaje enorme de asustadores detrás, así que lo que se esperaba es que él se volviera asustador a la larga, ¿verdad? Pero conforme va avanzando en la vida, vemos que se deja llevar por donde el viento lo guíe. Una vez entiende que no debe vivir solo para satisfacer las expectativas de los demás, gracias a Mike, y que él es alguien independientemente de su apellido, simplemente va buscando su camino sin esperar mucho. Comienza trabajando como repartidor de sobres, y poco a poco asciende hasta volverse el mejor asustador del lugar. Para que una vez lo consiga, simplemente disfruta el proceso. Todo eso hasta que aparece Boo. Ella de repente transforma su vida, pues lo vuelve consciente de que tal vez todo el mundo como lo conocía no es real. Quizás los niños humanos no son peligrosos y han estado viviendo una mentira todo este tiempo. Tal vez nunca había sido consciente de todo porque vivía sin pensar las cosas mucho. Justo se da cuenta y le toca aprenderlo a él, la persona más calmada, más chill, que menos problemas quiere y depende de Mike para ir encontrando su camino. Así que al no saber cómo gestionarlo, acude a su jefe sin más, quien encima estaba en todo un complot por robarse huerquitos para sacar adelante la compañía, y es expulsado simplemente por saber esto. Un día normal de un empleado normal, pero cuando desenmascaran al patrón con sus negocios raros, le toca a Sully volverse gerente de toda una empresa. Se le da la responsabilidad de cuidar a mucha gente con sus respectivos empleos y de tomar las mejores decisiones tras todo el cambio que provocó en el mundo con la energía de las risas. Nadie te prepara para algo así. Nadie te prepara para de repente ser tú el que tome las decisiones por los demás o de dar la cara por una empresa delante de gente que solo espera ver tu caída próxima. El retrato de Sullivan es probablemente uno de los más genuinos que hay respecto a crecer ciertos puestos en una planta. En un momento ya no eres el jovencito al que todos deben cuidar o asesorar, sino que ya eres el jefe que vela por los intereses y bienestar de otros. Sully es el mayor ejemplo de vivir en un mundo diferente del que creciste, porque a diferencia de Taylor, que solo debe adaptarse al lugar con sus nuevas políticas, Sully es quien debe pensar en esas políticas, quien debe plantear esos cambios y justificarlos. Como cuando te dicen que los jóvenes son el futuro, pues ya es el futuro, y tú no sabes qué hacer aunque ya no seas joven. Pero por más difícil y estresante que sea esto de los cambios y liderar, el recordar por qué está trabajando tan arduamente es lo que lo mantiene fuerte. Recordar esa pequeña
por la que debe levantarse todas las mañanas y dar lo mejor. Aunque esté harto del trabajo o de su puesto, es lo que lo mantiene a flote. Creo que Sully simplemente es el reflejo de un ñor ya mayor que durante toda su vida solo se preocupaba por sí mismo, por ir afrontando la vida un paso a la vez, pero ahora debe velar por alguien más, algo más grande. Quizás por sí solo no tendría la fuerza de levantarse todas las mañanas e ir a un trabajo que no disfruta, pero cuando recuerdas que hay gente esperándote en casa, hijos, esposa, esposo, tus mascotas, y recuerdas que por esa gente soportas día a día todo el dolor de huevos que es chambear, te sientes mejor. Taylor y Sullivan no pueden cambiar lo que son tampoco, pero día a día se esfuerzan porque ese aspecto o habilidad suya no les nuble el juicio y puedan ser mejores sin importar la dificultad. Curiosamente, Mike fue el que más ganón salió de todos, pues logró hacer que una característica suya que odiaba como ser tiernito y chistoso, ahora sea algo deseado hasta por los mejores asustadores de sus tiempos. La vida sí es un carrusel. Con estos 3 ejemplos creo que entendemos que simplemente debemos aceptarnos como somos, aunque eso no impida cambiar para mejor. Uno cuando es niño piensa que todo será tan fácil como estudiar y trabajar en lo que soñamos, pero a veces no es así. Hay diversas condicionantes que nos marcan al crecer, desde nuestro contexto social, nuestras habilidades, nuestro nombre y demás. Sin embargo, parte de disfrutar la vida es aprender a disfrutar la posición en la que estamos y tratar de esforzarnos porque sea mejor. Tal vez hoy no trabajas donde soñabas de chico, pero trabajas en algo bueno, o tal vez la vida no te ha sonreído mucho con tus laburos, pero estás haciendo de todo por salir adelante. Cada etapa es más difícil que la anterior. Cuando eres universitario debes decidir qué quieres hacer, y uno apenas aprendió a dividir con 3 números y ya nos toca escoger lo que haremos con nuestra vida. Y creemos que tomar una mala decisión nos atormentará para siempre, pero realmente no. Lo importante es seguir disfrutando la vida sin importar dónde estés. Todo trabajo es valioso si no dañas a nadie, bro. Mi sueño es tener un puesto de elotes, gente, la neta. Muchas gracias por escuchar.